El tema de hoy es potenciación y radicación. Y pues empecemos con la definición de potenciación. Es una operación que se define inicialmente para los números eh, enteros positivos, es decir, del 1 al infinito, ¿cierto? Y, y un número a en los reales. Lo definimos como a a la n y es multiplicar a por sí mismo n veces. N en los enteros positivos y a en los reales. ¿Cuál es la vaina con esto? Pues que esta definición no es estricta. Obviamente la potenciación se puede hacer aquí también con números reales, se puede hacer con números negativos, con lo que sea, pero pues, la definición inicialmente se da de esta manera, porque es pues como la forma clásica, la forma más fácil de hacer. Digamos que es un poquito más complicado hacer ese tipo de cálculos cuando los números en el exponente no son enteros. Ah, bueno, recuerden que esto es base y esto es exponente. Y listo. Eh, si la A es diferente de 0, entonces A a la 0 es igual a 1. Una propiedad pues muy fácil. Digamos, para los que recuerden el taller de ayer, decir A la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre A a la 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A a la 1 por a la menos 1, por propiedades que vamos a ver ahorita más tarde, yo sé que esto se resta o que se podría cancelar, pues porque es uno arriba y uno abajo, ¿cierto? A sobre A quedaría A a la 0. Pues básicamente estoy cancelando una A arriba y una A abajo, entonces queda 1. Una forma un poquito gráfica de entenderlo, no sé si queda claro. Esto de acá es lo mismo que decir A sobre A, entonces eso se tacha y queda 1. Es una forma un poquito fácil de entender esa propiedad. ¿Qué dicen? ¿Lo habían interpretado de esta manera alguna vez o no? A Te hago ver, una ¿por qué? pregunta. Pues puede sonar quizás muy novata la pregunta, pero la que baja a quedar abajo es la A, la uno positiva, ¿es correcto? No, la de abajo es la negativa. Ah, listo, listo, listo. Ya era Y solo la a la solventar 1 esa pues es duda. la normalita. Sí, sí, recuerda que cualquier número, por ejemplo, yo tengo 2 a la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la 1 positivo, pues que ese 1 no hay que ponerlo. Un exponente negativo lo que hace es como invertir la posición del numerito. Y ya, pues eso fue una interpretación que encontré por ahí esta semana de la a la 0, entonces como para entender esa propiedad. Continuando, pues, muchachos, esto es muy fácil. 2 a la menos 4 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. Y 2 a la 4 simplemente es 2 por 2 por 2 por 2. Eso da 16. Entonces, 2 a la menos 4 es igual a 1 sobre 16. Sin mayor problema. Por ejemplo, este. Digamos, nosotros no hemos aprendido cómo son las potencias en fracciones, pero sabemos que eso es 1 sobre 3 cuartos a la 2, ¿cierto? Lo bajamos y queda positivo. Aplicamos la misma regla. Y pues apliquemos aquí multiplicación de fracciones normal. Entonces 1 sobre, y esto sería 3 cuartos por 3 cuartos, ¿cierto? 1 sobre, esto se multiplica en horizontal, sería 9 sobre 16. Y ya por ley de extremos y medios, este 1 de arriba es lo mismo que tener 1 sobre 1, y todo eso está sobre 9 sobre 16, ley de la oreja, 1 por 16, 16 y 1 por 9, 9. Y ya si eso da para simplificarlo, se simplifica, si no, ahí queda. Y no hay mayor problema. Y miren que se pudo resolver sin conocer las propiedades de cómo opera la potencia en fracciones, ¿cierto? O en divisiones. Simplemente conociendo pues como la naturaleza de esa vuelta. Es como resolver e invertir la fracción. Ajá. Ahí pues lo importante es que vean que hay varias maneras de resolver eso. Bueno, lo que dicen de que se invierte la fracción, sí, claro. Solo que es que para poder hacer eso, pues toca utilizar una propiedad que ya conocíamos, bueno, que vamos a ver ahorita más tarde. El hecho de que esto se pueda distribuir aquí, todavía no lo habíamos visto.
Esa era la idea, pues, de resolverlo de esa manera. Continuando, pues ahora sí llegamos a las leyes. Importante, vean, igual base, es decir, el número de abajo tiene que ser igual. Y si se están multiplicando, los dos de aquí se suman. ¿Ya? Si es multiplicación se suman, pero si es potencia de una potencia, se multiplican. Es como decir que es una operación más abajo. Digamos, la multiplicación es una agrupación de sumas, ¿cierto? Si yo digo 2 por 3, lo que estoy haciendo es 2 más 2 más 2. Entonces es como bajar de la multiplicación a la suma. Cuando multiplico dos bases iguales con exponentes diferentes, sumo los exponentes. Y la potencia es como una agrupación de multiplicaciones. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y lo mismo. Si hago potencia de una potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Aquí, por ejemplo, si yo tengo... Esto es un 3, lo hice mal. Lo digo muy feo. Lo mismo, si yo tengo 2 a la 2 a la 3, pues yo por la propiedad ya sé que esto es lo mismo que decir 2 a la 6, pero una forma más lógica de verlo sería resolver como primero esta parte, 2 a la 2. Pues yo sé que eso sería 2 a la 2 tres veces. 2 a la 2, por 2 a la 2 y por 2 a la 2. ¿Qué es 2 a la 2? Eso es 2 por 2. Y por 2 por 2. Y por 2 por 2. Entonces ya vemos que la relación que hay entre esto es que es 2 veces el 2, 3 veces. Entonces se multiplica. Pues ahí como haciéndolo de forma extensiva, se entiende que funciona de esa manera. Lo mismo para la suma, pues se puede desarrollar así, pero en este punto es más fácil simplemente recordar la propiedad. La potencia distribuye A por B. Bueno, siempre que esto sea multiplicación, ¿cierto? Si eso es suma, no da. Si es multiplicación, se deja repartir. Si es división, también se deja repartir. Obviamente, suma y resta no deja. Aquí, bueno, importante que la B sea diferente de 0. Acuérdense que no se puede dividir por 0. Una potencia negativa hace que una fracción se invierta, lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior, pero aquí ahora sí explicado explícitamente, se invierte como habían dicho, y el exponente queda positivo. Aquí ninguno de los dos puede ser 0, porque claro, la A que estaba arriba ahora también pasa abajo, entonces no serviría si la fracción es, si el numerador era 0. Y una división, pues se resta, es lo inverso a que pasaba en la multiplicación. ¿En qué parte? Aquí. Aquí estamos multiplicando iguales bases, entonces lo sumamos. Aquí estamos dividiendo iguales bases, entonces se resta. Y miren que aquí es m positivo y n negativo. Si yo los paso abajo, pues la n que estaba negativa se vuelve positiva y la m que estaba positiva se vuelve negativa. Otra vez la diferente de 0, porque no puedo dividir por 0. No sé, ¿qué opinan? ¿Quedan claras las propiedades o hay alguna que les cause dificultad? Que no haya quedado bien clara. La cuarta. Listo, eso es simplemente que si yo tengo, por ejemplo, un medio a la 3, es lo mismo que tener 1 a la 3 sobre 2 a la 3, ¿cierto? Ese está acá. Es decir, el 3 se deja repartir. ¿Y por qué? Pues es fácil desarrollarlo. Un medio a la 3 sería como tener un medio por un medio y por un medio. El último cosito, ¿te refieres a acá? A que B sea diferente de 0. Ah, claro, porque es una división, yo no puedo dividir por 0. Esto es indeterminado. Indeterminado. La división por 0 no existe. Casos donde, discúlpame, yo te interrumpo un momento. En el ejemplo que hiciste de un medio elevado a la 3, ¿no sería lo mismo solamente cancelar la potencia? ¿Cómo que cancelar la potencia? Cancelar, digamos, los dos 3, porque al final, cuando se simplifique la fórmula, pues va a dar lo mismo. No, no, no.
Nunca, jamás. Vos no puedes cancelar potencias, eso, uy, no, no se puede. Mira, queda diferente. Recuerda que la multiplicación de fracciones es así en horizontal. 1 por 1 por 1 me da 1. Sobre 2 por 2 por 2 me da 8. Y un octavo es supremamente diferente de un medio. Potencias no se cancelan jamás, 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 jamás. Ok, listo, gracias. Listo. En la primera son los mismos números, pero con diferente signo. Se procede de igual manera. Profe, una pregunta, lo que acabo de decir sobre que las potencias nunca se cancelan en ninguna circunstancia o en ciertos casos se No, no, cancelan. no. Usted nunca puede cancelar las potencias de esa manera. Digamos, hay ciertas excepciones que las vamos a ver ya en un momentico, que es raíces con potencias. Algo así. O sea, es una vaina de este estilo, pero igual también tiene sus restricciones. Entonces, la única condición es de pronto en esto, pero ya vemos cómo es que se hace bien. De esta forma, como se ve ahí arriba. Ah, bueno, y lo que nos dijeron en la primera son los mismos números, pero con diferente signo. No, no se puede. Yo no puedo decir menos 2 a la 3 por 2 a la 2. No, porque no son la misma base. Estos son diferentes. Menos 2 es muy, muy diferente a 2. Lo que sí podría ser de pronto sería como... no, es que es un enredo. No, no, eso no se puede hacer. Hay que hacer ciertas mañas y conocer cómo funciona la potenciación para poder resolver eso, pero no. Menos 2 es totalmente distinto de 2, entonces no se puede hacer la suma en ese caso. Listo. Y, o sea, en división Profe, nunca se cancela, no, no, una jamás. pregunta, Dímelo. en el caso de que sea como el último ejemplo que tenemos, que sea, por ejemplo, a a la n sobre a a la n, o sea, que tenga el mismo número como exponente, ahí se restarían, ¿no? En los exponentes y quedaría... Dímelo. A la n menos n es igual a la 0, es igual a 1. R. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces eso sería como lo más parecido a que se cancelara el exponente, aunque solo se está restando. Sí, o sea, acordate que a la n es un número, ¿cierto? O sea, eso no sabemos qué es, pero es un número. Y aquí está el mismo número, por propiedades de estos, pues se puede cancelar. La cuestión es que esto no puede ser 0. Si eso es 0, pues no se puede hacer la división. Ahí estamos. Entonces, continuemos. Otro ejemplo. Por un refrigerio. 2 a la 2 a la 3. Por propiedades, que alguien me lo diga. 2 a la 6. 2 a la 6. Ajá. 2 a la 6, ¿qué es? 2 por 2 por 2, pues 6 veces. Ya. Pero el resultado, eso es fácil. Ah. 74. 64. Curiosamente, un número muy, muy importante en sistemas. Ya se darán cuenta por ahí en sexto o en séptimo semestre, cuando empiecen a ver arquitectura de computadores. Cuando ustedes vean que es computadores de 64 bits, van a odiar las potencias de 6 y de 5 con el 2. ¿Por qué 64? Porque es 2 multiplicado 6 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, y por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Listo, pillen este tan bacano. 6 a la 3, pero descomponiendo el 6 en factores primos. ¿Se acuerdan cómo se descompone un número en factores primos? Con el máximo común divisor. El mínimo. Uy, no me acuerdo. Yo lo hago de esta manera. 6 y busco con los números primos. Entonces el número primo más bajito es el 2. Ah, por cierto, el 1 no es primo, por si acaso. El 2, entonces 6 dividido 2 me da 3. 3 ya no se puede dividir por 2, entonces sigo con 3 y pues ya divido 3 me da 1. Entonces yo sé que 2 por 3 me da 6. O sea que 6 a la 3 es lo mismo que decir 2 por 3 a la 3, ¿cierto? Simplemente el 6 es lo mismo que decir 2 por 3. Y por propiedades de la potenciación, esto reparte, ¿sí o qué? Entonces es lo mismo que decir
2, que lo estoy escribiendo muy abajo. Sería lo mismo que decir 2 a la 3 por 3 a la 3. Y ya puedo resolverlos individualmente. 2 a la 3, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y por 3 a la 3, que es 27. Y esto da 216, para que nos pongan a hacer el cálculo. La idea era ver, pues, como que se pueden obtener partes más pequeñas y hacer una multiplicación normal en lugar de multiplicar 6 por sí mismo 3 veces. Esto va a ser útil en ciertos casos. Ya lo vamos a ver, sobre todo para simplificar. Y el último, en este sí me ayudan. 2 a la menos 3 por 2 a la 2. Necesito que me expliquen cómo se hace ese. ¿Cómo hace? Se Pero restan las ¿cómo? potencias, no. ¿Cómo? Se restan las potencias. Y pues el 2 menos la resta de las dos potencias. Sí, Entonces, entonces, menos Se 3 combina la más base y se 2. restan las potencias. Menos 3 entonces más ¿cómo queda? 2. Menos 3 más 2. Sí, menos 3 más 2. ¿Cuánto da eso? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Que es lo mismo que decir Un 1 sobre medio. 2. Un medio. Ahí está. Fácil, ¿sí o qué? ¿Queda alguna duda? Repetir el segundo, por favor. Sí, claro. Vamos a ver. Cambiamos de colorcito. 6 a la 3, pero descomponiendo el 6 en factores primos. ¿Qué pasa? Yo sé que el 6 no es un número primo, porque es divisor de 2. Yo lo puedo dividir por 2 y me da 3. También lo puedo dividir por 3 y me da 2. ¿Qué pasa? Que yo sé que 3 por 2 me da 6. Esa es la forma en que se puede encontrar el 6 multiplicando números primos. Eso es una propiedad súper genial de los números, y es que todos, absolutamente todos los números enteros, los números naturales, digamos, no sé, se pueden encontrar como multiplicación de números primos o potencias de números primos, absolutamente todos, y de una única forma. No existen dos formas en las que un número pueda ser expresado como multiplicación de potencias de números primos. Eso es una cosa chévere de estudiar. Listo, simplemente es decir que 3 por 2 es lo mismo que 6. Entonces 6 a la 3 es lo mismo que decir 2 por 3 a la 3. Porque 2 por 3 es lo mismo que 6. Simplemente lo descompuse. Y ya, por propiedades de potenciación, yo puedo repartir el 3 acá y acá. Entonces es lo mismo que decir 2 a la 3 por 3 a la 3. Resuelvo cada potencia individualmente. 2 a la 3 es 8, por 3 a la 3 que es 27, y ya puedo encontrar el resultado, que da 216. ¿Queda claro? Una pregunta del 3, decímelo. Tranquilo, hágale, sin miedo. Si las potencias negativas, sí. Restadas, normal. Eso no tiene nada de raro. 2 a la menos 8. No. Dan a ver, por ejemplo, en ese mismo caso, si yo tuviera 2 a la menos 3 por 2 a la menos 2. ¿Sí o qué? Eso es lo mismo que tener 2 a la menos 3 más menos 2. ¿Sí o qué? Pues menos 3 más menos 2 o menos 3 menos 2 es igual, pues como tienen símbolos iguales se suman y se pone el símbolo común. Entonces 3 más 2, 5, pero entonces queda menos 5. Otra forma de verlo es que esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 3. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la 2. Entonces es como que estoy multiplicando aquí el 2 3 veces. Profe, 2 veces. Dime. en este caso, pues donde pusiste los exponentes, o sea, creo que es por el más, pero según yo, lo que me enseñaron ahí se aplicaría ley de signos. Porque, o sea, si no estuviera este más que usted puso ahí, entonces Ujú. menos 3 y menos 2, o sea, menos por menos más, y antes quedaría al 2 a la 5. Esa es la cuestión, por eso va este más acá.
es porque es una suma y no una multiplicación. Listo. Los exponentes se suman. Yo esto lo podía haber escrito -3 menos 2 directamente, pero es que como no es una multiplicación, no se aplica ley de signos para los exponentes. -3 menos 2 es como yo tener en la recta real por aquí el 0, por aquí el -3, y al -3 le quito otros 2, entonces se devuelve para la derecha otros 2 y queda -5. Ve para la izquierda otra vez. Estaba parado en -3 y de -3 me vuelvo a devolver 2. No entendí la fracción, ¿en qué parte? Disculpa. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción del 2 menos 5? Listo, ahí voy. Entonces, digamos que yo lo escribí de esta manera. 1 sobre 2 a la 3 por 1 sobre 2 a la 2. Eso es lo mismo que decir 1 sobre 2 por 2 por... Ah, bueno, 2 por 2 por 2 sobre 1. B por 1 sobre 2 por 2. ¿Sí o qué? Expandí esas potencias y ya. Y listo, como la multiplicación en fracciones es así en horizontal, pues aquí tengo 1 por 1, 1. Sobre 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2. Y eso por 2 por 2, pues. Estoy simplemente multiplicando el 2 5 veces aquí abajo. Ah, Se o sea, suman. el uno es como la fracción que ya de por sí trae, no es como el exponente. Sí, sí. O sea, aquí recuerden que 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2. O sea, el menos 1 lo que hace es pasármelo abajo. Ah, Aquí listo, como ok. teníamos 2 a la menos 3, paso el 2 abajo, pero con el 3 positivo. Listo, Ahí vamos muchas bien gracias. entonces. Sí, ya, muchas gracias. Profe, entonces, si tengo 2 a la menos 5, yo lo que podría hacer es hacer la potenciación de 2 a la 5, que por ejemplo da 32, creo, Ujú. y Sí. poner el 1 arriba, hacer una rayita arriba y ponerle el 1, y me da un 32, o 1 sobre 32. Ajá. Esa sería la solución. Sí, señor. Así es. Listo. Entonces continuemos, pues. Un ejercicio. ¿Cómo lo ven? Se ve feo, ¿no? Se ve monstruoso. ¿Alguien se anima o lo hago yo? ¿Qué prefieren? Pues, pues ahí quedarían todas las n a la 2, ¿o no? Sí, pero es que hay una forma muy Más fácil de sencilla. simplificarlo. Hágale. Entonces, yo creo que aquí lo ideal es que hágalo. Sí, la idea es buscar cómo cancelar esas potencias. Resta de exponentes, así es. Listo, yo les propongo hacer, ¿cómo se llama esta vuelta? Simplificación. Quiero mostrarles algo. Es que se me daña el lapicito. 16 a la n. Vamos a analizar ese 16 a la n. ¿Por qué? Porque lo podemos simplificar. ¿Qué pasa? Es que el 16 es lo mismo que decir 4 a la 2. Porque 4 por 4 es 16. Entonces yo tengo 16 a la 2, B4 a la 2, que es 16, y eso está la n. ¿Qué pasa? Por propiedades de potenciación, esto se multiplica, ¿cierto? Potencia de una potencia se multiplica. Tengo, entonces, bueno, y 4 de por sí también es 2 a la 2. Entonces yo en realidad lo que tengo es como 2 a la 2, a la 2 y a la n. Y ya 2 por 2 y por n, eso es lo mismo que tener 2 a la 4n. ¿Esa parte se entiende o no? Sí, señor. Sí. Listo. En resumen, 16 es lo mismo que decir 4 a la 2 y 4 es lo mismo que decir 2 a la 2. Entonces 16 a la n es lo mismo que decir 2 a la 4n. Entonces yo voy a escribirlo de esa manera. 2 a la 4n, porque me parece más bonito. Listo. 3 a la 8n no se me ocurre una forma de simplificarlo, entonces lo voy a dejar así. 3 a la 8n. Eso no tiene como más forma de simplificarlo. ¿De dónde sale ese hack? Pues normal, simplemente el 16 es 4 a la 2. Entonces en lugar de escribir 16, escribo 4 a la 2 y la n queda normalita por fuera. Yo creo que Y le lo tengo mismo, el como 4. O sea, profe, usted va a como simplificar las bases y pues eso de cierta manera
le sumaría los exponentes. No, Algo así, sí, o sea, estoy volviéndolo lo más simple que pueda para cancelar todo lo posible. O sea, este ejercicio está hecho justo de esa manera, para que me permita cancelar muchas cosas al simplificarlo. Porque si yo lo intento mirar así de la nada, pues eso no tiene sentido. Pues no es tan fácil. Bueno, 10 a la 4n, pues yo en lugar de escribir 10, voy a escribir 5 por 2. Y eso está a la 4n. Entonces es lo mismo que decir 5 a la 4n por 2 a la 4n. 10 es lo mismo que decir 5 por 2, 5 por 2 da 10, y por propiedades de potenciación, esto se reparte. 4n para ambos lados. Entonces vamos a hacer 5 a la 4n. Yo borro esa n que quedó muy abajo. 5 a la 4n por 2 a la 4n. ¿Hasta ahí vamos bien o seguimos perdidos? Una pregunta, ¿eso no debería encerrarse en paréntesis? No es El signo del necesario. 2. No es necesario porque como todo se está multiplicando, acuérdate que la multiplicación es asociativa. A por profe, B, dime. esa parte donde dice la 8n no podría poner 4 a la n más 4 a la n. ¿Dónde es ¿No me que? entiende? También simplificar el exponente. Donde No, dice pero es más 3 a la fácil. 8n, no podría, digamos que cerrar en paréntesis 4 a la n más 4 a la n. También simplificar eso. Sí, pero es que en este caso no conviene repartirlo en sumas. O sea, aprovechar que todo se está multiplicando permite cancelar más fácil. Si yo me pongo a meter sumas por ahí en la mitad, me toca tener más cuidado, devolver procesos. Entonces, en realidad las multiplicaciones Listo. Y solitas, otra cosa, este 2 a la 4n, y, o sea, el 2 a la 4n en el principio y el último se cancelaría. no, Se suman. Se multiplican. se sumarían. No, sí, se sumarían los exponentes porque acuérdese que igual base me permite sumar a los exponentes. Ahí quedaría como 2 a la 8n en realidad. Es más, ese paso yo lo tengo aquí ya escrito para hacerlo más adelantico, solo que todavía no llegamos a esa parte. Listo, sigue la parte de abajo. Exactamente, Juan. A eso vamos. Entonces, 2 a la 8n, pues no se puede simplificar más. Ahí está. Ahí sigue el 9. ¿Qué pasa con el 9? Ahí ¿Cómo se puede? quedaría 3-4n, 3-4n, por 3 ejemplo, ¿o por no? 3. 3 por 3 a la 4n, ¿no? Sí, pero Quedaría 3 a la 2 y después a la 4n. exacto. O sea, sí es 3 por 3, pero pues 3 por 3 es lo mismo que, 3 a la 2. Entonces eso es 3 a la 2 a la 4n. Esto se multiplica. 2 por 4, 8. 3 a la 8n. Ahí está. 3 por 3 a la 8n. Ese ya se ve muy parecido a uno que hay arriba. Y vamos por el último, ¿sí o qué? El último dice 5 a la 4n, no, eso ya está simplificado del todo, 5 a la 4n. Todo eso a la n, y ahora sí, ¿qué se puede cancelar? ¿En qué te perdiste, Sebastián? ¿Por qué el exponente pasó a la 8? Listo, tenemos 9 a la 4n. ¿Qué pasa? Es que el 9, su descomposición en factores primos es 3 por 3, ¿cierto? La forma más simplificada en la que puedo escribir el 9. Entonces, es lo mismo que escribir 3 por 3, ¿cierto? Ahí escribí el 9 y el 9 estaba a la 4n. ¿Qué pasa? 3 por 3 es lo mismo que decir 3 a la 2 y a la 4n todavía. Y por propiedades, esto se multiplica. Entonces tengo 3 a la 2 por 4n. Y ya, 2 por 4, 8 y la n queda solita. 3 a la 8n. Listo. Ahora sí, ¿qué vamos a cancelar? Ahí se puede cancelar el 5 a la 4n y el 3 a la 8n. Listo, entonces 5 a la 4n y 3 a la 8n. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Bueno, vamos ahí bien. Vamos a ver dónde coloco esta cosita. Continuemos aquí abajito.
Y entonces nos queda 2 a la 4n por 2 a la 4n sobre... Ah, bueno, y esto, como hicimos cambio solo a la izquierda, tenemos que seguir escribiendo igual a 1, ¿cierto? O sea, la idea es demostrar, entonces estamos modificando la parte de la izquierda y tenemos que llegar al 1. Y abajo nos quedó 2 a la 8n. ¿Cómo seguimos haciendo eso ahí? La sumita de Exponentes. Una sumita. Tenemos Se igual base. combinan bases, se suman exponentes. Ajá. Entonces, 2 a la 4n más 4n sobre 2 a la 8n. Y eso tiene que ser... Ah, bueno, todo esto es a la n. A la n eso tiene que ser igual a 1. ¿Qué pasa con esa sumita? ¿Cuánto nos da? 2 a la 8n. 2 a la 8n sobre 2 a la 8n a la n tiene que ser igual a 1. ¿Y qué pasa con esa fracción? Cancela. Cancela. O todo número dividido entre sí da 1. Ujú. Entonces queda 1 a la n, tiene que ser igual a 1. ¿Y 1 a la n cuánto es? 1. 1. Pues, 1 por 1 por 1, n veces, no importa, siempre da 1. Ahí está. Entonces llegamos a que 1 es igual a 1 y confirmamos confirmamos la demostración. Ahí estuvo. ¿Cómo vieron, pues, salir de esta cosa tan gigante para llegar a un 1, esa bobadita? Bien, profe. ¿Pero dónde hay más ejercicios de esos pasos? Bien. Qué antojado. Uy, en todas partes. Busquen ejercicios de simplificación o de potenciación y erradicación y les sale de todo. Es más grande que difícil totalmente. Uy, 71 personas. Otra vez. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Dudas en alguna parte? ¿O seguimos? ¿Cómo busco los ejercicios? Pueden buscar como ejercicios de simplificación o de potenciación y erradicación. Pues hay muchas maneras de buscar. Ahí les sale infinidad de ejercicios. Así de simple. Simplificación de expresiones, simplificación de ecuaciones, no sé. Cositas así. No, la verdad no sé cómo buscarlo de una forma exacta, pero les debe salir. Y hay mucho ejercicio por ahí en internet para hacer así. Y Alejandro está un paso adelante. Bueno, sigamos entonces. Vamos con la radicación. La radicación es como la operación inversa de la potenciación. Si en la potenciación lo que hacíamos era multiplicar un número muchas veces por sí mismo, la radicación, pues, lo que hace es buscar cuántas veces, qué número tengo que multiplicar n veces por sí mismo para que me dé a. El resultado es ese numerito. Digamos, si yo les digo raíz de 16, raíz cuadrada de 16, yo tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 16. Eso sería 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 me da 16. El 4 dos veces me da 16. Una operación, digamos, un poquito más intuitiva. De esta yo realmente no conozco un procedimiento para llegar al resultado, pero como es una operación, digamos, inversa a la potenciación, también se roba algunas propiedades que permiten simplificar mucho. Ya vimos todo lo que permite simplificar la potenciación siguiendo las propiedades. Pero bueno, esa es la definición. Aquí nos dicen que n tiene que estar en los reales, a también tiene que estar en los reales. ¿Y cuál es la cuestión? Si n es par, si la raíz aquí tiene un número par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, se debe cumplir que a tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, el número dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0, y el resultado también me dice que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué pasa si n es par y a es negativo? Yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1. ¿Alguien sabe qué sucede ahí? Toca Un imaginar. número complejo. Ahí es donde aparecen los complejos o los imaginarios.
No es que no se podría debido a que todo número multiplicado por un negativo, o sea, menos por menos da más, no sería algo así. Ajá, esa es la cuestión. Por ley de signos, si yo multiplico un número negativo, -1 por -1, por ejemplo, un negativo por sí mismo, pues por ley de signos, menos por menos da más. Menos por menos da más en multiplicación, pues. Entonces, esto de acá, pues no tiene sentido. Y por cuestiones así es que se tuvieron que inventar los números complejos. Ya vamos a ver más adelante cómo se trata esto en la radicación, pues como para no llegar a errores. Y a eso vamos. Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, raíz quinta de 32. Pues esto ya lo vimos ahorita. Ya vimos. 2 no. Ajá. Eso es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es igual a 32. Pero ¿qué pasa con la radicación? Es que la radicación... Ah, no, está bien, está bien. Eso está bien. Ahorita vamos a ver los casos especiales. Esta, raíz cúbica de -8. Un número que multiplicado por sí 3 veces de -8. -2. -2. ¿Por qué? Porque -2 por -2 por -2. No. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y menos por menos más. Y por menos menos. Ahí tuvo. Como es 3 veces, como es impar, sí se puede. Yo aquí digo que 3 es impar. Entonces sí se puede. Raíz de 9. Ayuda. 3. 3. 3. Pero ¿qué pasa si yo dijera que es -3? También. Menos 3 por -3 también da 9. Ay, ay, ay. Y raíz de -9. ¿Qué dicen? 3 por -1. 3 por -1. Ah, pero es que eso daría igual. Eso sería, bueno, hagámoslo pues así. Eso sería lo mismo que decir raíz de 3 por -1, ¿sí o qué? 3 sí, epa. Esa sería la solución en complejos. Si yo multiplico 3i por 3i, eso me da 9 i al cuadrado. Y ya habíamos dicho en el taller pasado que i al cuadrado es igual a -1. Entonces sería 9 por -1, -9. Ahí estuvo. Así es como se resuelve esa cosa. Directamente se podía decir 3i. Está bien. Haciéndolo así separado, sería como decir, bueno, esto no hemos visto la propiedad, pero es lo mismo. Raíz, no, esto es 9 por -1, qué pena. Raíz de 9 es 3 y por raíz de -1 que sí, 3i, da igual. Bueno, ahorita vemos bien en qué casos se pueden hacer esas magias y cuándo no, esas cancelaciones. Entonces ahora sí, propiedades. Vamos a tener siempre raíz enésima de a la n o raíz enésima de a toda la n, ¿cierto? Todo con esta misma estructura. En el conjunto de los complejos solo están los números imaginarios. Complejos abarca, eso lo vimos también en el taller pasado, abarca todo eso, raíz de -1, todos los complejos y también los reales. O sea, los reales hacen parte de los complejos. Vamos a ver, listo. Entonces, esa misma estructura, ¿qué pasa? Es A, es decir, nos permiten cancelar cuando A es un número real, cuando raíz enésima de A es un número real. Es decir, cuando pues, no sea una raíz par de un número negativo, ¿cierto? Menos algo, menos algo. ¿Cierto? En esos casos podemos cancelar. Chan, chan. ¿Cuándo más? Vean que esta tiene la n por dentro. Cuando la a sea mayor o igual a 0. Es decir, la a no puede ser un negativo. Si el de aquí adentro no es negativo, podemos cancelar. Lo mismo, si la a es negativa, pero n es impar, lo que teníamos ahorita. Raíz
cúbica de menos 8. Ah, bueno, digamos de menos 2 a la 3. Como este es impar, puedo cancelar y el resultado es menos 2. Y miren esto, aquí me están diciendo que es valor absoluto. O sea que si esto sale negativo, no me importa. O sea que, pues, si esto es negativo, no me importa. Cámbielo a positivo. Y si es positivo, déjelo positivo. Si este es negativo y este es par. Eso sí tiene sentido. Sí, sí. Si yo tengo raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, ¿cuántos me daría ahí? Menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. Ajá, valor absoluto de menos 2, que es igual a 2. Positivo. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado se vuelve positivo. Si yo vuelvo esto positivo, ya sí puedo sacarle la raíz sin problema. Ahí estuvo. Entonces la pregunta es, ¿se puede afirmar que raíz cuadrada de x al cuadrado es x para todo x en los reales? Puede ser menos x. Sí, así es, puede ser menos x. Justo lo que nos pasó aquí. X era igual a menos 2, pero el resultado nos dio 2. Entonces, en realidad sí, era menos x. Menos x es igual a 2. En ese caso, pues. Entonces, no se puede afirmar. Ese valor absoluto es lo que no nos deja cambiarlo ahí. Pero nos permite cancelar, que es mucho más eficiente, digamos. Ok, ¿queda alguna duda o continuamos? En todo el punto 4, este de acá. Básicamente lo que hacemos es, tenemos una raíz par de un número negativo menos algo. Pero ese número menos algo está elevado al mismo par de acá. O sea, estos dos son iguales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Toda potencia par tiene que ser positiva. Si tenemos el 2, menos 2 por menos 2. Por ley de signos, menos por menos más. Ahora, ¿qué pasa si es a la 4? Sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Si yo aquí tengo un par y lo multiplico por, si tengo un positivo y lo multiplico por este negativo, se vuelve menos. Pero al multiplicarlo por este otro cuarto, que es otro menos, otra vez se vuelve más. Si lo multiplico por otro menos 2, se vuelve impar otra vez, entonces menos, pero si lo multiplico por otro menos 2 para que sea par, otra vez se vuelve más. Siempre, siempre, todas las potencias par lo van a volver positivo. Entonces, al yo elevarlo aquí por un par, sí o sí, lo que haya dentro de la raíz es positivo. Y la raíz de un número positivo sí se puede encontrar normal. Entonces, me dejan cancelarlo. ¿Queda más claro? Sí, es como si se cancela y se saca el valor absoluto. Ajá. Esa es la cosa. Como esto de acá se vuelve positivo, ahí sí me deja sacar la raíz sin problemas. Ok, entonces continuemos. Otro ejemplo. Raíz Profe, ahí con el cúbica. valor absoluto quería decir que siempre va a dar positivo, ¿cierto? Ajá. La función de valor absoluto lo que hace es que devuelve la distancia en la recta numérica desde un número hasta el 0, independientemente de si va para la derecha o para la izquierda. Aquí está 1, 2, 3, ¿cierto? Digamos, yo necesito saber la distancia desde este punto hasta el 0. Yo sé que este punto es el 2, entonces él tiene 1 y 2 brinquitos hasta el 0. Entonces el valor absoluto de 2 es igual a 2. ¿Qué pasa desde el menos 2? Tiene 1 y 2 brinquitos. Esa es la distancia hasta el 0. Entonces el valor absoluto de menos 2 también es igual a 2. Más o menos así es que se define el valor absoluto. Como la distancia hasta el 0.
O simplemente dejarlo positivo. Si está positivo, se deja positivo. Si está negativo, se cambia. Ahora sí con esto. Pues vean que esto es impar. Esto también es impar. Entonces, ¿cómo se hace? Pues acá la tercera propiedad dice que se puede, que se deja así, A, normal, el menos 5. Ujú. Así es. Si yo elevo esto, me da menos 125, pero como es raíz impar, el resultado sí queda negativo, menos 5. Permite cancelarla. Bien. La otra, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. El valor absoluto de menos 2. Que es igual a 2. Ahí está. Excelente. Continuemos. Propiedades. Otra vez. Sean A y B pertenecientes a los reales, M y N son naturales, es decir, enteros, positivos, mayores a 0. Lo de valor finito. ¿Cómo que valor finito? ¿No te refieres a valor absoluto? Ah, bueno, eso es lo que expliqué acá. Si tú tienes un número positivo, por ejemplo, no sé, el 9, con estos símbolos de acá, esas dos rayitas paralelas, representas el valor absoluto. Si el número es positivo, se deja igual, pero si es negativo, se vuelve positivo. Simplemente es eso. Si es negativo, quítale ese menos. Si es positivo, déjalo normal. El resultado es simplemente la parte positiva. Es como la forma más fácil de entenderlo, pero la definición real es como la diferencia que hay hasta el 0. Listo. Raíz de una multiplicación, lo mismo que en la potencia, reparte. La n va a cada uno de los dos factores. De una división, reparte. La raíz queda arriba y abajo. Raíz de una raíz, ¿cierto? Se multiplican. Y ya. Como en este caso no pasa lo de la potencia, o sea, en la potencia nosotros buscábamos, digamos, A a la B igual a C. Cuando hacemos potenciación, esto es lo que buscamos. El resultado en la potenciación es este de acá. Pero la raíz, modificando estos numeritos de acá, es como raíz con índice B del resultado C es igual a A. Como aquí ya no estamos, como entre los valores de la raíz no está la A, que era lo que nosotros nos permitía decir, es que tenemos la misma base, entonces la sumamos. Aquí ya eso pues, no pasa. Digamos que es más difícil encontrar el caso en el que se puedan sumar o restar los índices, pero por la parte de la multiplicación y la división todavía sí podemos hacer eso. Estas quedan claras, pues, súper fácil. Simplemente en multiplicación y división podemos repartir la raíz y en raíz de una raíz multiplicamos los índices. Sigamos entonces. Otro ejemplo. Raíz de 50. ¿Cómo se podría hacer esta de acá? Y este es un trucazo para que hagan raíces fáciles de números que no tienen raíz exacta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo más cercano, yo sé que 7 por 7 da 49, pero ya luego 8 por 8 da 64. Entonces, ¿qué número hay en la mitad pues que me dé eso? Pues descompongamos el 50, a ver de qué está hecho. 50, ¿tiene mitad? Sí, es 25. 25 ya no tiene mitad y tampoco tiene tercera. Entonces el siguiente número primo es el 5, que sí lo puedo dividir por 5 y me da 5. Y el 5 todavía lo puedo dividir por 5. Me da 1. ¿Cómo así? Ya llegué al 1. Entonces el 50 se puede escribir. 50 es igual a 2 por 5 por 5.
tiene sentido. 5 por 5 es 25 y por 2, 50. Entonces, decir raíz de 50 es lo mismo que decir raíz de 2 por 5 a la 2, ¿cierto? Ayúdenme a seguir ahí. ¿Qué propiedad puedo aplicar? Pues cancela 5 al cuadrado por la raíz y queda 5 raíz de 2, ¿no? Sí, pero entonces apliquemos primero la de separar la raíz. Como esto es una multiplicación, ojo, tiene que ser una multiplicación. Si es suma, ni por nada del mundo se puede separar. Yo puedo decir que esto es raíz de 2 por raíz de 5 a la 2. Esto es positivo, entonces se puede cancelar normal. Y entonces, esto es lo mismo que decir 5 veces raíz de 2. Y no tengo que saber cuánto es la raíz de 2. Eso es más o menos 1.4, si no estoy mal, 4 algo, y sigue derecho. O sea que eso es aproximado. Pues la raíz de 2 es esto. Y ya eso más por 5 da algo entre 7 y 8. No se queda, pero pues, está entre 7 y 8. Pero ya pues digamos, si necesito cancelar, eso me ayuda bastante tenerlo de esta manera. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o está complicado? ¿Qué opinan? Es casi igual que la otra, pero sin sumitas. Ok, si está entendido, entonces continuemos. Esta, ¿qué hacemos con esta otra? ¿Qué propiedad aplicamos? Distribuimos la raíz de Repartimos. 4 a las 2, al 16, 81. Repartimos, ¿sí o qué? Y ya, facilitó. Un número que multiplicado por sí mismo 4 veces de 16. 2. Ujú. Entonces 2. Ajá, y el de abajo es 3, ya Juan José lo dijo. Si de pronto se enredan, pueden intentar descomponer estos de acá y van a llegar a lo mismo. Si ustedes descomponen, por ejemplo, el 81, eso no tiene mitad, pero tiene tercera, que es 27, creo. 27 también tiene tercera, que es 9. Tiene tercera, que es 3. Y tiene tercera, que es 1. Llegué al 1. Entonces es 3 por 3 por 3 por 3. Justo lo que necesitábamos. Y 3 4 veces de 81. Breve, ¿sí o qué? Continuemos. Listo. Llegamos a una de las propiedades que son interesantes en la potenciación. Otra vez, m y n son reales. N positivo, sí o sí, mayor. Ahí dice mayor a 1. Yo creo que puede ser mayor o igual a 1. No sé, no me acuerdo. Creo que esto es así. La verdad no me acuerdo bien. Si A, que es como nuestra base en todas estas potencias, y raíz enésima de A son reales, es decir, aquí no van a haber problemas de complejos ni nada así. A la 1 sobre n es raíz enésima de A. Cuando uno no le pone el exponente a un número, se supone que es un 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo tengo una raíz y la raíz se puede expresar como darle la vuelta a esta n y ponerla aquí debajo. Entonces queda a la 1 igualito como estaba y el índice de la raíz lo pongo debajo como una fracción. Lo escribí muy raro. Yo lo escribo más bonito. La n, que es el índice de la raíz, lo pongo aquí. 1 sobre n. Y esa propiedad pues ayuda mucho también a despejar. Por ejemplo, miren, m sobre n es lo mismo. La m se queda donde está, es el índice normal. Y el índice de abajo da la vuelta y se pone debajo, se pone en la raíz. Y miren que es lo mismo tener el exponente afuera de la raíz que tenerlo adentro con la base. Raíz enésima de a la n. Creo que se interpreta mejor así. Es coger la n, darle vuelta y ponerlo aquí abajo. A la m sobre n y la raíz desaparece. Eso es una cosa rara, pero pues tiene su sentido. Ahora, a la menos m sobre n, pues esto hay varias formas de hacerlo.
Ya habíamos visto que los índices negativos lo que hacían era 1 sobre el número entero. Lo otro que podría hacer es, pues, menos m sobre n, es lo mismo que voltearlo. Pero bueno, ahí está la cuestión. Y aquí muy importante, pues la a tiene que ser diferente de 0, claro. Porque si no, estoy dividiendo por 0 y eso no se puede hacer. Esta propiedad, digamos que viéndola así, nomás de primeras, se ve muy rara, ¿cierto? Una cosa extraña, pero yo no, cuando la empiezo a practicar en ejercicios, no tiene nada de complejo. Entonces, vamos a eso. 8 a la 2 tercios. ¿Cómo se vería eso entonces? No sería como la raíz de 3 ahí, si no estoy mal, Raíz tercera. 8 a la 2. Ajá. Ok. ¿Cómo resolvemos eso? Da 64, raíz cúbica de 64. Pero, uy, no lo veamos como 64, descompongamos ese 8. Sería 2 a la Ajá. 2 Sí. por exponente 2. No. 8 es A la 2 3 cuántas sobre veces. 3. 2 a la 3, 2 a la 2 sobre 3, ¿no? No, pero no es sobre 3. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es, queda 2 a la 3, no por 2, sino a la 2 también, ¿cierto? 8 es 2 a la 3. Y ese 8 Ajá. estaba a la 2, entonces ahí sigue quedando a la 2. Como esto se multiplica, en realidad no me importa el orden, ¿cierto? Entonces eso se podría ver como raíz tercera de 2 a la 2 a la 3. ¿Cierto? Yo sé que esto de acá es positivo, ¿cierto? 2 a la 2 es positivo toda la vida. Entonces yo puedo cancelar. ¿Y cuánto me queda? Profe, no entendí bien ahí por qué cambiaste los exponentes, el que estaba dentro de paréntesis por el que estaba afuera. Va, ahí voy. Eso es 2 a la 3 a la 2. Por propiedades de la potenciación, esto es 2 a la 3 por 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en multiplicación 3 por 2 me da exactamente igual que 2 por 3. Entonces esto es lo mismo que 2 a la 2 por 3, lo cual es lo mismo que volverlo a agrupar. 2 a la 2 a la 3. Viéndolo de una forma más extensiva, el orden de los factores no altera el producto exactamente. 2 a la 3 es 2 3 veces. Entonces, 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Y eso lo tengo que hacer otras 2 veces. Entonces, esto, 2 veces. 2 por 2 por 2. Eso es 2 a la 3 a la 2. O sea, 2 Qué a pena. la 3, 2 veces. Dime. Lo que pasa es que yo creo que el compañero está confundido en otra cosa, porque él dice que pasamos el 3, o sea, cambiamos el exponente, pero lo que pasa es que compusimos el 3 ahí adentro del paréntesis del 2 fue porque descompusimos el 8, que Sí. 8 es lo mismo que 2 a la 3. Tal vez creo que sea eso lo que el compañero esté confundido. Bueno, en caso de que sea eso, pues simplemente lo que hice es descomponer el 8. O sea, representarlo como factores primos es 8. Es lo mismo que es 2 por 2 por 2. ¿Y cómo se llega a esa solución? Pues digamos que uno con la práctica se da cuenta de que 8 es la tercera potencia de 2. O si quiere descomponerlo en factores primos, pues tiene mitad, que es 4. Tiene mitad, que es 2. Tiene mitad, que es 1. Es decir, 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Qué difícil borrar todo esto. Bueno, habíamos quedado en que eso se dejaba cancelar. Y habiendo cancelado, pues simplemente nos queda 2 a la 2, que es 4. Y ya. El siguiente. ¿Cómo se podría hacer este? Pues habíamos visto en la diapositiva anterior que el exponente negativo hace que podamos bajar la fracción abajo. Entonces 1 sobre 8 a la ¿cuánto? 2 tercios. Ya Álvaro se nos adelantó.
8 a la 2 tercios, que fue lo que acabamos de hacer. Ya sabemos que eso es 4. Y listo. Entonces queda clara hasta esta parte, muchachos. ¿Cómo vamos? Ya casi acabamos. El último que fue, simplemente por el exponente negativo lo pasamos a dividir, pues lo pasamos al denominador, a la parte de abajo de la fracción. Y este 8 a la 2 tercios ya lo habíamos solucionado acá. Ya sabíamos que era 4. Simplemente lo reemplazamos. 1 sobre 4. Breve. Así es. Sigamos. Yo no sé si este sea el último. Espero que no, porque está rindiendo mucho al parecer. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver este? Está facilito. Ah, no, este no es el último. Este está fácil. Alguien de pronto. Sería, por ejemplo, m a la 2, n, p6. Uy, no. Pero vuelvo a pensar. Eso queda P a la, ¿qué? 12 sobre 3. 12 dividido 3. 4. Ahí está. Muy bien. Tesos. Para los que de pronto no se dieron cuenta, lo que hicimos fue aplicar la propiedad de el 3 baja a la parte de abajo de la fracción. Entonces, eso quedaba m a la 6 sobre 3. El 6 se deja igual y el 3 se le pone debajo. Evidentemente, 6 dividido 3 es igual a 2. N a la 3 sobre 3 pues, da 1. Y P a la 12 sobre 3, 4. Ahí estuvo. Eso fue todo. ¿Queda claro este? Nice. No. Oh my God. Bueno, digamos, para hacerlo un poquito más explícito, primero apliquemos la propiedad de repartir la raíz. Entonces esto es raíz tercera de n a la 6 por raíz tercera de n a la 3 y por raíz tercera de p a la 12. Luego habíamos visto la propiedad de que a raíz m de a la n, ¿cierto? Es igual a la n normal, pero la n sobre la m, y la raíz desaparece. Entonces aplicamos eso en todos los casos. Entonces todos, como todos, la raíz es tercera, todos van a quedar sobre 3. Y ahí es donde entramos en esta parte. La m tenía un 6, entonces 6 sobre 3 se divide y queda un 2. Simplemente m a la 2. La n tenía un 3, 3 sobre 3 da 1, entonces la n se queda solita, no hay que ponerle el 1. La P tenía un 12, 12 sobre 3 da 4, entonces P a la 4. Y ya, ese es el resultado. Ahora sí, Manuel, o todavía estamos perdidos. Listo. Si alguien más tiene una duda, porfa, me avisan. Que es mejor aclararlo antes de seguir. Porque el siguiente ya es más grandecito. Toca pensarle un poquito más. O si quieren me dicen también, vamos, de una. Se fue. De una. Vamos pues. Listo. Entonces, el próximo ejercicio es este. Otra vez una demostración. Tenemos que demostrar que esta cosa tan enorme, este ya es el último, que esta cosa tan gigante es igual a esta bobadita. Otra vez, empecemos. ¿Cómo empezamos ahí? Simplificando el 6, ¿no? Sí. Entonces, no 3 podemos por botar 2. la raíz todavía. Raíz enésima de 6, ¿cómo queda? 3 por 2 a la 2n. Ajá, pero entonces para no escribir todo eso, de una separémoslos. Sería 2 a la 2n por 3 a la 2n, ¿cierto? Si lo hago extensivamente, para los que de pronto no lo entendieron a la primera,
6 a la 2n es lo mismo que decir 3 por 2 a la 2n, y el 2n reparte en ambos lados. 3 a la 2n por 2 a la 2n. Ahí estuvo. Listo. Por 2 a la n, pues ese no se puede simplificar más. Y por 10 a la 4n, que ese sí se puede separar. ¿Cómo se separa el 10? En factores primos. 10 tiene mitad que es 5 y tiene quinta que es 1. Y ya, 5 por 2. Entonces sería 5 a la 4n por 2 a la 4n. ¡Qué vuelta tan larga! Hay otra forma más fácil de hacerlo. Sí, hay una forma mucho más fácil de hacerlo. Ahora que lo veo. Vamos a hacerlo con rojito de otra forma para que vean que hay una forma más fácil. Vamos a dejarlo No, incompleto. no sería como, no se puede hacer lo de las otras que se cogía el 6 y se hacía el 3 a la 2 y se encerraban otros paréntesis y se elevaba a otro número. No se puede hacer Pero es esa con que, el 6. pero es que 6 no es 3 a la 2. Ah, verdad, sí, ok. No, Digamos no, todos los exponentes por n. sí, todo por n. Vean que, recuerden que, digamos, 1 a la n sobre 2 a la n es lo mismo que decir 1 medio a la n, ¿cierto? Y también que 1 por 2, 1 a la n por 2 a la n es lo mismo que 1 por 2 a la n, ¿cierto? Yo puedo sacar la n de la multiplicación y también la puedo sacar de la división. Miren que es aplicar a la inversa la misma propiedad que casi siempre hemos aplicado, pues, metiendo la potencia. Aquí nos sirve sacarla, todo lo contrario. Entonces yo tengo esto mismo, raíz enésima de, la hice muy chiquita, no me va a caber. Raíz enésima de lo siguiente. Esta n y esta n las voy a sacar de la multiplicación. Esta n y esta n las voy a sacar de la multiplicación. Entonces me va a quedar algo con una n arriba y una n abajo, que también las voy a sacar de la división. Entonces simplemente 6 a la 2 por 2 por 10 a la 4 sobre 8 a la 3 por 15 a la 2 y todo eso a la n. Ahora, yo puedo repartir para todos lados y van a darse cuenta que da lo mismo. Si yo el reparto, queda 2n, 2 a la n, 10 a la 4n, 8 a la 3n, 15 a la 2n, queda igual. Cuestión, todos estos números son positivos, ¿sí o qué? Todos estos números son positivos, obviamente esa multiplicación va a dar positiva, obviamente esa división va a dar también positiva, y no hay ninguna manera de que esa raíz sea un número negativo. La n no tengo idea de si es positiva o negativa. Pero como esto es positivo, pues va a dar igual. Bueno, aquí tiene que ser positiva. Habíamos dicho que el índice lo íbamos a trabajar siempre como positivo. Ajá, esa es la cosa. Por eso nos sirve que estos números de acá todos sean positivos. Podemos cancelar. ¿Y qué nos queda? 6 a la 2 por 2 por 10 a la 4 sobre 8 a la 3 por 15 a la 2. Y vean todo lo que se logró simplificar ya. No me estorban las n's. Son puros números normales. Ya el cálculo es mucho más fácil. Nos ahorramos el trabajo de hacerlo aquí, que íbamos a llegar a lo mismo. Se puede llegar absolutamente a lo mismo, solo que puede ser un poquito más engorroso, pero da exactamente igual. Y ya, empecemos a aplicar lo mismo. Es más, esto aquí ya lo teníamos simplificado. Podemos escribir lo mismo, pero sin las n's. Entonces, esto sería 2 a la 2, por 3 a la 2, por 2, por 5 a la 4, por 2 a la 4. Y ahora sí vamos a hacer la parte de abajo. ¿De dónde salió la n del paréntesis? ¿No se habían cancelado? Por eso, o sea, la n aquí afuera del paréntesis, la n esta de acá, salió de que yo saqué la n de todas estas partes. O sea,
no es que se cancelaran entre ellas, sino que por las propiedades, acuérdate que tengo a a la n sobre b a la n, es lo mismo que tener a sobre b a la n. No es que se cancelen, sino que salen de la fracción. Lo mismo con la multiplicación. A a la n por b a la n es igual a por b a la n. Sale. No es que se cancelen, sino que sale de la multiplicación en este caso. Se cancela, ahora sí, con la n que hay afuera, pues en el índice de la raíz. Ahí sí se está cancelando. ¿Queda clara esa partecita? Pero para eso tienen que tener todos los números o los componentes claro. que están dentro del paréntesis deben tener el exponente n para poder Claro. sacarlo, ¿cierto? O sea, no se puede Sí. hacer por parte. Sí, todos tienen que tener la n, porque si yo le quito la n a un número que no la tiene, él quedaría como con el exponente -1, por decirlo así, o 0. Pues es... Sí, o sea, para poder sacarle que funcione así, todos tienen que tener la n. Incluso si dentro hubiera habido un número como, por ejemplo, digamos 2 a la n al cuadrado, significa que tiene n por n, ¿cierto? Sería 2 a la n por n. Si yo a eso le saco la n por fuera, pues habría quedado dentro 2 a la n, y al cancelarlo con la raíz, seguiría quedando aquí con una n. Pues sí, esa es la cuestión, o sea, simplemente es eso. Todos tienen que tener la n. Ahí todos, la n pues estaba en el mismo grado, en grado 1, ninguno tenía n al cuadrado ni n al cubo, nada así. Por eso se pudo sacar sin problema pues y cancelarlo fácil. Bueno, continuando aquí, el 8, ya habíamos dicho que era 2 a la 3, entonces eso es 2 a la 3 a la 3, o sea, 2 a la 9. El 15, sabemos que es, bueno, el 15, pues es 3 por 5. Si lo descomponemos, 15 no tiene mitad, pero sí tiene tercera, que es 5. No tiene más tercera, pero tiene quinta, que es 1. Pues 3 por 5. Y esta a la 2. Entonces 3 a la 2 por 5 a la 2. Vamos a borrar esto. Listo. Esa cosita, pues ya podemos empezar a cancelar. Empecemos a cancelar en otro colorcito. 3 a la 2 se va derecho con 3 a la 2. Vean esto. 5 a la 4 es lo mismo que tener... bueno, esto se puede hacer de dos formas. 5 a la 4 es lo mismo que tener 5 a la 2 por 5 a la 2. Y abajo tengo otro 5 a la 2. Entonces podría cancelar uno de los dos. Y si yo cancelo, por ejemplo, este con este, pues debería seguir poniendo este de acá. O la otra forma es por propiedad. Iguales bases divididas se restan los exponentes. 5 a la 4 menos 2 queda 5 a la 2. Ahí vieron. Entonces sí, uno más directamente, cuando ya tiene práctica, simplemente dice que arriba hay 4 y abajo hay 2. Entonces quito los dos de abajo y aquí pues va a quedar 2. Con los dos también se puede. Tengo ahí 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 4 y abajo 2 a la 9. Tendría 7 y abajo quedaría 2 a la 2. Si se le resta el 9. Entonces, al parecer, esperamos un momento que se desconectó el internet al monitor. Esperemos a ver. Buenas, buenas. Habíamos simplificado nomás el 5. Pero yo miro si la pausa está... ve la grabación. Al parecer está grabando. Entonces no me voy a preocupar. Pues muchachos, yo creo que ya hasta esta parte está bastante claro. ¿Qué opinan? Finalmente aquí arriba habíamos dicho que teníamos 2... 2 a la 7. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 y 1, 3 y 4, 7. 2 a la 7 sobre 2 a la 9.
Y aquí arriba habíamos dicho que del 5 solo quitábamos 2, entonces nos queda otro 5 a la 2. ¿Qué seguimos haciendo ahí? Pues ahí ya le quitamos el 7 al 9, ¿no? Del 2 y Sí. ya queda 5 a la 2 sobre 2 a la 2 y ya da 25 sobre 4. 25 sobre 4, que era lo que habíamos visto acá. Sí, muchachos, para la cancelación acá podemos simplemente decir, aquí a este 9 le quitamos los 7 y queda abajo 2 a la 2. O aplicando la propiedad 2 a la 7 sobre 2 a la 9 es igual a 2 a la 7 menos 9. 7 menos 9 da menos 2. Y es lo mismo que 1 sobre 2 a la 2. Uno ya con experiencia sabe pues, cómo cancelar, cuántas veces quita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La raíz le da demasiado peso a la operación? Pues sí. En realidad sí, ahí la ventaja fue que pudimos sacar esa n antes. Eso es normal, pero pues lo que digo, uno empieza a practicar y ya ese tipo de cositas no generan mayor problema. Y ya muchachos, eso es todo lo que les tenía preparado de temática para hoy.